Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios. Un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Nuestro tema de hoy será sumamente interesante porque todos de alguna manera lo hemos vivido cuando la tentación llega. Fíjate que la tentación es una realidad que todos enfrentamos sin importar cuán fuerte sea nuestra fe o cuán cerca estemos de Dios. Llega en silencio, disfrazada de deseo, de oportunidad o incluso de necesidad. No siempre se presenta como algo evidentemente malo. A veces se oculta tras decisiones que parecen inofensivas, pero que poco a poco nos alejan de lo que sabemos que es correcto. En este episodio vamos a hablar con honestidad sobre esos momentos en los que sentimos que nuestra voluntad flaquea, cuando el corazón se divide entre lo que queremos y lo que sabemos que debemos hacer. La tentación no es señal de debilidad, sino parte del camino espiritual. Todos en algún momento nos encontramos en esa encrucijada donde debemos elegir entre lo fácil y lo correcto. Lo importante no es solo resistir, sino entender qué hay detrás de ese impulso, qué vacío intenta llenar y qué herida intenta ocultar. Porque cuando comprendemos que nuestras luchas internas podemos enfrentarlas con más claridad, con más compasión hacia nosotros mismos y con una fe más firme de la mano de Dios. Hoy te invito a reflexionar conmigo sobre cómo reconocer la tentación, cómo prepararnos para esos momentos de prueba y sobre todo, cómo recordar que no estamos solos en la batalla. Hay una fuerza mayor que nos sostiene, una luz que nunca se apaga, incluso cuando el camino parece oscuro. Este episodio no es para juzgar, sino para acompañar, para fortalecer y para recordarnos que cada día es una nueva oportunidad para elegir el bien, para crecer y para volver al centro de nuestra fe. La tentación es una realidad inevitable en la vida cristiana. No importa cuán firme sea nuestra fe o cuán comprometidos estemos con Dios. Todos enfrentamos momentos en los que algo nos seduce a apartarnos del camino correcto. Es en esos instantes donde se revela la verdadera batalla espiritual, no entre el bien y el mal externos, sino dentro de nuestro propio corazón. Porque la tentación es una experiencia universal que no distingue edad, género ni nivel espiritual. Todos en algún momento enfrentamos esa voz interna que nos invita a desviarnos del camino correcto. Es en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. La tentación no es pecado en sí misma, pero ceder a ella puede alejarnos de la voluntad de Dios. Por eso es vital reconocerla y entender su propósito. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos recuerda: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. La tentación también suele llegar en momentos de debilidad, cuando estamos cansados, heridos o incluso confundidos. El enemigo conoce nuestras vulnerabilidades y las usa para sembrar dudas y deseos contrarios a la voluntad divina. Pero Dios también conoce nuestras luchas y nos da herramientas para resistir. La oración, la comunión con otros creyentes y la meditación en la palabra son escudos de gran utilidad. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 se nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. La tentación no siempre se presenta como algo evidentemente negativo. Muy frecuentemente se disfraza de deseo legítimo, de necesidad emocional o de oportunidad que parece inofensiva. Por eso es tan peligrosa, porque apela a nuestras debilidades con sutileza. Reconocerla requiere discernimiento y resistirla una voluntad fortalecida por la comunión con Dios. Jesucristo mismo fue tentado en el desierto, lo que nos muestra que la tentación no es señal de debilidad espiritual, sino parte del proceso de crecimiento. Él respondió con la palabra, demostrando que el conocimiento de las Escrituras es esencial para vencer. Cuando la tentación llega, debemos recordar que no estamos en soledad. Cristo nos entiende y nos acompaña. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, se nos recuerda, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate que muchas veces la tentación se disfraza de algo bueno, una oportunidad, dinero sencillo, una emoción intensa o una solución rápida. Pero detrás de esa apariencia se esconde el riesgo de alejarnos de Dios. Por eso es importante discernir con sabiduría espiritual. No todo lo que brilla viene de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En los momentos de tentación, nuestra mente se llena de argumentos que justifican el desvío. Pensamientos como: nadie se va a dar cuenta, nadie lo sabrá, solo lo voy a hacer esta vez, me lo merezco por lo que hago, comienzan a sonar razonables. Pero detrás de cada uno hay una trampa que busca alejarnos de la paz, la integridad y la comunión que tanto valoramos con Dios. Por ello, resistir la tentación no siempre es fácil, pero sí es posible. Requiere decisión, convicción y dependencia total de Dios. No podemos confiar solo en nuestra fuerza porque somos frágiles, pero en Él somos fuertes. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La tentación no solo busca hacernos caer, sino también sembrar culpa y alejarnos de la presencia de Dios. El enemigo quiere que pensemos que al fallar ya no somos dignos de acercarnos al Padre. Pero Dios no se aleja de nosotros cuando tropezamos. Al contrario, nos extiende su mano con misericordia. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tentación también suele llegar cuando estamos vulnerables, cansados, heridos, solos o confundidos. En esos momentos, nuestras defensas espirituales están bajas y el enemigo aprovecha para sembrar dudas y deseos que nos desvían. Por eso es vital cuidar nuestro estado emocional y espiritual y no ignorar las señales de agotamiento o desánimo. Una de las estrategias más efectivas para enfrentar la tentación es la vigilancia espiritual. Estar atentos a nuestras emociones, pensamientos y circunstancias nos permite anticipar los momentos de debilidad. La tentación no siempre llega de forma abrupta, muchas veces se va gestando lentamente. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, se nos pide: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. El entorno del que nos rodeamos también influye en nuestra capacidad de resistir. Las personas con las que nos rodeamos, los contenidos que consumimos y los lugares que frecuentamos pueden fortalecer o debilitar nuestra fe. Por eso es importante cultivar ambientes que nos acerquen a Dios. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 se nos pide: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por ello, resistir la tentación no es solo cuestión de fuerza de voluntad, es un acto de fe, de confianza en lo que Dios ofrece, es mejor que cualquier placer momentáneo. Es elegir lo eterno sobre lo inmediato, lo verdadero sobre lo ilusorio, y aunque cueste, cada victoria fortalece nuestro carácter y nuestra relación con Dios. La tentación sí puede llegar a ser persistente, pero no eterna. Cada vez que resistimos, nos hacemos más fuertes. Es como un músculo espiritual que desarrolla con el ejercicio constante de la fe y la obediencia. Dios honra a quienes luchan por mantenerse firmes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. A veces, la tentación nos hace sentir que estamos en soledad, que nadie más entiende lo que estamos viviendo, pero las personas que nos rodean también existen para apoyarnos, para orar unos por otros y para caminar juntos en el camino hacia la santidad. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos pide: llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. A veces, la tentación se convierte en una lucha prolongada. No desaparece de inmediato, sino que persiste, se repite y se intensifica. En esos casos, es importante no rendirse. La perseverancia en la fe, el apoyo de otras personas y la práctica constante de hábitos espirituales son claves para mantenerse firme. También otro punto es que el enemigo es astuto y sabe cómo usar nuestras heridas del pasado para tentarnos en el presente. Por eso es importante sanar con la ayuda de Dios, para que esas heridas no se conviertan en puertas abiertas al pecado. En el libro de Salmos 147, versículo 3, se nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La tentación, lamentablemente, también puede venir en forma de orgullo espiritual, cuando creemos que somos inmunes al pecado. Esta actitud nos hace bajar la guardia y nos expone al engaño. La humildad es clave para mantenernos firmes. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 se nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por ello, la tentación también puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. Nos revela nuestras áreas débiles, nuestros vacíos y nuestras heridas no sanadas. En lugar de solo resistirla, podemos usarla como una oportunidad para crecer, para sanar y para profundizar en nuestra relación con Dios, pero sobre todo para entender mejor nuestro corazón. Dios no solo nos da fuerza para resistir, sino también sabiduría para huir cuando es necesario. No siempre se trata de enfrentar directamente. A veces lo más sabio es apartarse. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 se nos pide: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La tentación puede ser una oportunidad para crecer en intimidad con Dios.
Cada vez que elegimos obedecer, reafirmamos nuestra confianza en Él y fortalecemos nuestra relación con el Padre. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, se nos recuerda: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No estamos en soledad en la lucha contra la tentación, aunque a veces parezca que nadie más entiende lo que sentimos. Hay otras personas que han pasado por lo mismo. Por ello, compartir nuestras luchas con personas de confianza, buscar consejo y oración, puede ser un bálsamo y una fuente de fortaleza. No debemos subestimar el poder de la palabra de Dios en momentos de tentación. Memorizar versículos, meditar en ellos y declararlos en voz alta puede cambiar el rumbo de nuestros pensamientos. En el libro de Salmos 119, versículo 11, se nos recuerda: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La tentación puede hacernos sentir que el pecado es más atractivo que la obediencia, pero esa es una falsa ilusión. El pecado promete placer momentáneo, pero deja vacío y dolor. La obediencia, en cambio, trae paz duradera. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La tentación no define quiénes somos. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero lo que realmente importa es cómo respondemos. Cada decisión que tomamos en medio de la lucha es una oportunidad para reafirmar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, comprometidos con una vida de integridad y propósito. Cuando caemos en la tentación, no debemos quedarnos en la culpa. Dios nos llama al arrepentimiento y no al castigo perpetuo. Su gracia es suficiente para restaurarnos y levantarnos. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, se nos pide: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La tentación puede ser más intensa cuando estamos cerca de cumplir un propósito espiritual. El enemigo quiere desanimarnos antes de que veamos la victoria. Por eso debemos perseverar con fe. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos recuerda: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En ocasiones, caer en tentación puede hacernos sentir indignos, avergonzados o alejados de Dios. Pero el amor de Dios no se retira cuando fallamos. Él nos espera con brazos abiertos, dispuesto a restaurarnos, a levantarnos y a guiarnos de nuevo por el camino de la vida. Dios nunca deja nada sin salida. En cada tentación, Él provee una vía de escape. Nuestra tarea es buscarla y tomarla con decisión. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, se nos recuerda: junto con la tentación, dará también la salida, para que puedan resistirla. La tentación puede ser vencida con preparación. No se trata solo de reaccionar cuando llega, sino de vivir de forma preventiva, alimentando nuestra alma, cultivando la oración, rodeándonos de personas que nos edifiquen. Así, cuando la tentación aparezca, estaremos listos para enfrentarla con firmeza. La tentación también puede ser vencida con alabanza. Cuando adoramos a Dios en medio de la lucha, nuestra mente se eleva por encima del deseo y se enfoca en lo eterno. En el libro de Salmos, número 34, versículo 1, se nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Claro que hay momentos en los que lo más sabio no es resistir, sino también huir.
Alejarse de situaciones, personas o ambientes que nos exponen innecesariamente es una muestra de sabiduría y no de debilidad. Reconocer nuestros límites es parte de vivir con humildad y sensatez. Otro aliado en nuestra lucha es el Espíritu Santo, porque Él nos puede ayudar en la batalla contra la tentación. Él nos guía, nos redarguye y nos fortalece. No estamos solos, tenemos poder divino habitando en nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, se nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La tentación también puede ser una señal de que estamos avanzando espiritualmente. Cuanto más estamos cerca de cumplir un propósito, más intensa puede ser la oposición. En esos momentos debemos recordar que la lucha es parte del proceso y que cada paso firme nos acerca más a la victoria. La tentación puede enseñarnos a depender más de Dios. En lugar de confiar en nuestras emociones o razonamientos, aprendemos a buscar su dirección en todo momento. Se nos pide en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La tentación puede hacernos sentir que el pecado es más atractivo que la obediencia, pero es solamente una ilusión. Lo que parece placentero por un momento, muchas veces deja un vacío profundo. En cambio, la obediencia trae paz, estabilidad y una alegría que no depende de las circunstancias. Cada vez que vencemos la tentación, damos testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Nuestra obediencia puede inspirar a otras personas a mantenerse firmes en su fe. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, se nos recuerda: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En medio de la tentación es útil recordar las consecuencias, no como castigo, sino como realidad. Cada decisión tiene un impacto y pensar en lo que está en juego puede ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes. La madurez espiritual implica considerar el largo plazo y no solo los instantes momentáneos, porque también la tentación no define quiénes somos. Nuestras decisiones sí. Podemos elegir cada día vivir con santidad, guiados por el amor de Dios y sostenidos por su gracia. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, se nos pide: sed santos porque yo soy santo. La tentación también puede ser vencida con gratitud. Cuando enfocamos nuestra mente en todo lo que Dios ya nos ha dado, el deseo por lo que no tenemos pierde fuerza. Agradecer nos conecta con la abundancia de la vida en Dios y nos aleja de la insatisfacción que alimenta la tentación. Recordemos que la victoria sobre la tentación no es solamente para este mundo, sino que tiene recompensa eterna. Dios honra a quienes le son fieles y nos espera con los brazos abiertos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate que la tentación es parte del camino, pero no es nuestro destino. Podemos tropezar, podemos luchar, pero también podemos vencer. Cada día es una nueva oportunidad para elegir el bien, para crecer con fe y para caminar con Dios con un corazón renovado y firme. Hoy hemos reflexionado sobre una de las luchas más comunes y silenciosas del alma, la tentación. Esa voz que susurra en los momentos de debilidad y que intenta desviarnos del propósito, pero que también nos hace dudar de lo que somos y de lo que creemos.
pero también hemos recordado que no estamos solos en esta batalla, que cada vez que elegimos el bien, aunque cueste, estamos sembrando fidelidad, integridad y amor en nuestro camino. La tentación no es el final del camino, sino una parte del proceso, una oportunidad para crecer, para fortalecernos y para acercarnos más a Dios con humildad y sinceridad. No se trata de buscar la perfección, sino de ser conscientes, de levantarnos cuando caemos y de aprender de cada tropiezo para seguir caminando con fe. Si hoy estás enfrentando una tentación, no te condenes. Respira, ora, busca apoyo y recuerda que cada decisión cuenta, que cada pequeño acto de obediencia tiene un valor eterno y que incluso en medio de la lucha, Dios sigue creyendo en ti, sigue caminando contigo y sigue extendiéndote su mano. Que esta reflexión te invite a vivir con propósito, a resistir con esperanza y a confiar en que con cada paso firme estás más cerca de la plenitud que Dios soñó para ti. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento me acerco a ti con un corazón sincero y necesitado. Tú conoces mis pensamientos, mis debilidades y las batallas que enfrento en lo más profundo de mi ser. Cuando la tentación llega, me siento dividido, confundido y a veces cansado de luchar. Pero hoy decido buscarte a ti, mi refugio seguro, mi fuerza en medio de la tormenta. Dame claridad para reconocer lo que no viene de ti y sabiduría para elegir lo que edifica mi alma. Ayúdame a recordar que no estoy en soledad y que tú caminas conmigo incluso cuando tropiezo y que tu amor no se retira cuando fallo. Enséñame a depender de tu gracia, a fortalecer mi voluntad con tu presencia y encontrar en ti la paz que el mundo no puede dar. Señor, renueva mi mente, limpia mi corazón y fortalece mi espíritu. Que en los momentos de duda tu verdad sea mi ancla, que en los momentos de deseo tu amor sea mi guía y que en cada decisión yo pueda honrarte con mi vida. No permitas que la culpa me aleje de ti, sino que tu misericordia me levante y me impulse a seguir adelante. Gracias por tu paciencia, por tu fidelidad y por tu perdón. Gracias porque aún en medio de la tentación, tú me recuerdas quién soy en ti y hoy elijo confiar, resistir y caminar contigo, sabiendo que en tu presencia hay libertad y que contigo la victoria es posible. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.